gustazo, mi nombre es Julieta. En este video vamos a preparar unos chiles rellenos de queso, muy fáciles de hacer, uno de los antojitos mexicanos más conocidos y que nos van a quedar deliciosos. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta receta son los siguientes: 4 chiles poblanos ya lavados y secos, queso Oaxaca, aquí yo tengo 8 onzas, pero va a ser realmente el queso que se necesite, una taza de harina de todo uso, 4 huevos, media cuchara de sal, una pizquita de crema tártara, aproximadamente un cuartito de cuchara, y para la salsa vamos a necesitar 4 tomates rojos, un trozo de cebolla como este, 2 dientes de ajo, una cuchara de caldo de pollo en polvo y sal al gusto. También vamos a necesitar aceite, el necesario para freír los chiles ya que los capiemos en el huevo. En la estufa a fuego medio alto voy a poner un comal y aquí voy a empezar a asar los chiles. Yo les voy a untar un poquito de aceite para que más rápido se queme la piel de los chiles. Esto es opcional, si tú no lo quieres hacer no es necesario, pero te va a ayudar mucho a quitarle la piel a los chiles. Mientras los chiles se están asando, en otra hornilla de la estufa voy a poner una ollita a fuego medio y aquí puse agua a hervir. Voy a agregar los tomates, los voy a tapar y los voy a dejar hervir aproximadamente 15 a 20 minutos o hasta que estén cocidos. Vamos a estar volteando los chiles para que de todos lados se quemen igual. Ya están listos los tomates, les voy a apagar el fuego y los voy a reservar para cuando hagamos la salsa. Y voy a seguir volteando los chiles. Si tú crees que estás batallando un poquito por la forma que tiene el chile, te puedes ayudar de una pinza para que lo detengas y así se queme de todos lados. Cuando esté uno de los chiles listo, lo que vamos a hacer es meterlo en una bolsa, hacerle un nudo y dejarlo que sude aproximadamente unos 5 minutos. No queremos que esté en la bolsa mucho tiempo porque va a seguir la cocción del chile y después se nos va a poner muy blando. Con unos 5 minutos va a ser suficiente para poder quitarle la piel. Cada que uno de los chiles esté listo, los vamos a agregar a la bolsa y los vamos a cerrar. Una vez que ya estuvieron un rato en la bolsa sudando los chiles, vamos a empezar a quitarles la piel. Mira, es muy fácil. Gracias al aceite que les pusimos, es más fácil todavía de que se despeguen. Mira, vamos a quitarle toda la piel. Una vez que ya los tengamos todos sin la piel, lo que vamos a hacer es, cerquita de aquí, del tronquito del chile, vamos a hacer una abertura. Lo vamos a abrir y lo que yo hago es esto, con mi mano así, la meto y pesco todas las semillas de una sola vez y las saco. Ahora vamos a llenarlos con el queso. Acomodamos el queso adentro del chile, todo el que queramos. A mí me gusta que tengan bastante queso estos chiles. Lo vamos a cerrar con un palillo, como si lo estuviéramos cociendo. Lo vamos a pasar por la harina, que quede muy bien cubierto. Y lo vamos a reservar para cuando lo vayamos a capear en el huevo. Y esto lo vamos a hacer con todos los chiles. Vamos a separar las yemas de las claras con mucho cuidado, procurando que no se vaya ningún pedacito de la yema en la clara, para que sea más fácil de que esponjen. Las yemas las separamos en otro refractario pequeño para incorporarlas después. Agregamos la sal, un cuartito de cuchara de crema tártara. Esto nos va a ayudar a que las claras se queden esponjadas y las vamos a batir a punto de turrón.
Una vez que los hayamos batido a punto de turrón y que haga picos la mezcla, vamos a incorporar las yemas de una en una. Volvemos a prender la batidora, ahora en la velocidad un poquito más baja, y vamos a empezar a incorporarlas. Yo nada más le voy a agregar 3 yemas de las 4 que teníamos. Lo voy a batir 1 minuto o 2 más y vamos a pasar a capear los chiles. De regreso en la estufa, a fuego medio, en un sartén extendido, voy a poner aproximadamente 1 centímetro de aceite a que cubra más o menos la mitad de nuestros chiles y vamos a empezar a freírlos. Vamos a agarrar uno, lo vamos a pasar por el huevo que ya tenemos aquí, con cuidado, y lo agregamos en el aceite caliente. Nos ayudamos con la palita para echarle un poco de aceite en la parte de arriba del huevo, para que cuando lo volteemos ya esté sellado por todos lados y el queso no se salga. Una vez que esté dorado por la parte de abajo, lo volteamos con cuidado. Y una vez ya bien cocido de los dos lados, lo vamos a sacar y lo vamos a poner sobre papel absorbente para quitarle el exceso de aceite. Puedes echarle un poquito en la parte donde no alcanzó a cubrirse. Te ayudas con la palita. Del otro lado también lo volteas con mucho cuidado. Lo vamos a voltear. Y este chile también ya está listo. ¿Te fijas qué bien quedaron? En la licuadora vamos a agregar los tomates, la cebolla, el ajo, el caldo de pollo en polvo. La sal la vamos a dejar para cuando estemos cocinando esta salsa, y si le falta le agregamos, pero yo creo que con el caldo de pollo en polvo es suficiente. Voy a agregar un poquito del agua donde hervimos los tomates y voy a moler todo muy bien. Una vez que esté todo bien molido, vamos a volver a pasar a la estufa. En la estufa, a fuego medio, en un sartén extendido, vamos a agregar un poquito de aceite, aproximadamente unas 2 cucharitas. Y aquí vamos a agregar la salsa que acabamos de hacer. La voy a tapar para que se cosa más rápido y la voy a dejar cocer de 5 a 10 minutos para que todos los ingredientes se terminen de cocer. Recuerda que el ajo y la cebolla estaban crudos, también el caldo de pollo en polvo. Una vez que la salsa ya hirvió por algunos minutos, la checamos de sal, si le falta le agregamos. Vamos a apagar la estufa y la vamos a sacar del fuego. Para servir estos chiles yo voy a poner uno en el plato. Hay personas que los chiles los ponen en la salsa. A mí no me gusta hacer eso porque el empanizado se aguada demasiado con el agua de la salsa. A mí lo que me gusta hacer es poner el chile y en el momento en que yo lo voy a servir es cuando lo baño de salsa. Otra opción es poner la salsa en un refractario a un lado y que cada persona se sirva a su gusto. Yo voy a acompañar estos chiles con un poco de arroz. Le voy a poner un poco de salsa en la parte de arriba. Voy a decorar con unas rebanadas de aguacate. Y esto ya está listo para saborearse. Bueno, llegamos al final de este video. Chiles rellenos de queso Oaxaca y pues lo único que nos queda es probarlos. Riquísimos. Espero hagas esta receta en tu casa, la disfrutes con tu familia y nos vemos en el próximo video para cocinar algo delicioso.